Bueno, queridos amigos, aparentemente estamos ya en vivo, por lo menos en Google Plus, en YouTube. Bien, ahora estamos aparentemente también en Facebook y bueno, en la realidad hoy para tratar algo que nos quedaba pendiente todavía respecto a los dientes, el cuadrante inferior derecho. Respecto al cuadrante inferior derecho, podemos decir nuevamente que el incisivo central tiene en general una relación muy poderosa con nuestros adversarios en general. Tiene una relación con el contraataque, con mantener a raya ese tipo de adversarios, con el contraataque, con la agresividad en la realidad. Corresponde en general al arquetipo masculino poderosamente, hablando desde el punto de vista casi de depredador animal. Se manifiesta permanentemente en nuestra vida. Soy masculino y defiendo combativamente mis territorios y mis cosas en cierta medida. Y este diente es el que representa eso, representa nuestro yo. Celeste García dice gracias, 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 gracias a ti. Representa mi actitud casi animal para defender nuestros territorios. Esto es muy importante, gracias a todos los que están presentes ahora en directo. Recordamos que esto siempre es una emisión primera en directo, donde después va a ser editada, obviamente, pondremos alguna información acá atrás y mucho más. Por eso están ahora con pantalla verde. Detrás, después va a ser editado y ustedes tienen la oportunidad de verlo ahora en directo. Este diente es importante en lo que decíamos. Tiene que ver realmente con esa misma actitud en el transgeneracional también, donde algunos hombres se manejaron de esa manera, se manejaron poderosamente. Este es el derecho, el racional, recuerden de eso, ¿no? Es el derecho, el racional, el masculino. Mientras en general el diente 40, a ver, nos está diciendo alguien acá, por favor, perdí piezas por ello, el bruxismo. Ah, claro, por supuesto, con mucho gusto, vamos a hacer el bruxismo también. Eh, Esta pieza tiene que ver con conflictos importantes que hemos expresado en muchos de nuestros videos con respecto a la protección en todo aspecto. Es la seguridad que siempre decimos en los videos del territorio, que nosotros la mantenemos de una manera o de otra, físicamente o mediante el verbo o como sea, pero mantenemos la protección de ese territorio en general. Esto es importante, obviamente tiene que ver con lo mismo que en otros casos anteriores, con memorias de migraciones que son muy comunes en nuestras latitudes, obviamente, donde los migrantes llegan a territorios nuevos y deben establecer perímetros de protección para ellos y para su propia familia. Todo ese tipo de conflictos se ven reflejados sin duda en el diente 42, el incisivo lateral del cuadrante inferior derecho, que refiere a la protección. Mientras el 43, en general, refiere mucho más a la determinación en mis acciones. O sea, cómo es que yo estoy determinado en mis acciones, si bien tiene que ver con los caninos, con todos los caninos, se refiere al movimiento como todos los caninos, pero está relacionado en este caso con mi actividad cooperativa en general, del grupo familiar. Aquí nos están diciendo, Carmen nos dice gracias por las enseñanzas y la ayuda. Gracias por darnos tanto aporte, gracias por todos estos agradecimientos. Gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias por estos agradecimientos. Para mí es un placer, pero en la realidad vamos a abordar eso que recién nos solicitaban. El bruxismo es extremadamente poderoso y en general
refiere desde algún punto de vista a la bronca que yo tengo de alguna manera, pero refiere a muchas cosas más. Y luego vamos a hablar ya en detenimiento en una próxima participación. Pero continuando con lo que estábamos, en general, a pesar de que la fecha de erupción de este canino es relevante en general, es importante darnos cuenta que esta pieza expresa en muchos aspectos sufrimientos respecto a los demás en el clan, o el tipo de vida que muchos de ellos eligieron y cómo me afectan a mí en cierta medida, si está bien, si está mal, de acuerdo a mi juicio, que no siempre es obviamente el adecuado. Hay algunas repercusiones transgeneracionales poderosas también de las posiciones que tuvieron muchos de la familia, de repente irreflexivas, y que nos complicaron la vida en general para la familia. Esto tiene que estar claro, en muchos casos por su agresividad o su relacionamiento. Está en general en relación con el crecimiento físico. Es un diente muy fuerte, muy poderoso, muy firme, que representa el potencial que nosotros tenemos para todo aquello a lo que nos queremos dirigir. Es un diente que está hacia adelante, que marca en cierta medida la determinación de nuestra vida. Pero en realidad el 44 maneja otro tipo de cosas, refiere a mis proyectos, refiere a cosas muy importantes en la realidad en su significado. Tiene que ver con la amistad, con la sociedad en general en muchos aspectos, con la sociedad, mis proyectos en la vida, pero expresa toda esa actividad grupal en la realidad de amistad, a nivel familiar también de apoyo, de contención entre el grupo al que pertenecemos en general, el amor expresado en los grupos familiares. En general, tenemos que amigos, hermanos cercanos también. Tiene mucha referencia en general a nuestra faceta masculina en ese aspecto del relacionamiento, expresando en cierta medida también las nostalgias cuando yo voy cambiando en la vida, ¿verdad? Y yo paso de ser aquella persona amorosa que era realmente divina y voy entrando en etapas de mi propia vida de competitividad y de lejanía con los demás, que obviamente me hacen reflexionar respecto a aquello que es el tiempo pasado. En cuanto a esto, nada más, en cuanto a esto, en cuanto al amor, en cuanto a mi apertura, el relacionamiento social y algunas cosas de este tipo. A todo esto que consideramos con mis hermanos en alguna medida. En cambio, el 45 maneja un ambiente más racional, más laboral, más dedicado a otras cosas, de las orientaciones generales nuestras, profesionales y laborales. Repercute en general en este diente cuando tiene que ver con nuestros proyectos, tiene que ver con hacia dónde nos dirigimos en algún aspecto, con nuestras frustraciones, con nuestros proyectos y con aquellos objetivos que pudimos o no pudimos alcanzar, obviamente. Y si no pudimos alcanzarlos, genera frustraciones complejas. Son complejos, habiendo algunas cosas que nos impiden en realidad alcanzar ciertos objetivos y llevándonos en cierta medida a la frustración. La mayoría de las frustraciones tienen que ver con esto, tienen que ver con nuestras propias frustraciones interiores, donde hay secciones de nuestro yo que empujan hacia un lado y otras hacia otro, y en definitiva, cuando esto no se delimita correctamente o no se define correctamente, puede haber frustraciones poderosas que están expresadas en esta pieza 45, el segundo molar, el segundo del cuadrante inferior derecho. Mientras el 46, que es el molar poderoso con raíces profundas, es importante analizarlo porque se refiere a otras cosas
en la vida, más como el trabajo, un poco más racional, la dificultad de manejar determinadas cosas respecto a mi trabajo, de concretar proyectos importantes en mi vida y de muchas cosas importantes, donde se complican a veces algunas líneas de tránsito, donde no puedo lograr mis deseos, esos objetivos que yo me planteo profundamente, que son mis deseos, y que tiene mucho que ver en general con mis relaciones laborales, mis relaciones jerárquicas en la realidad, buscando en general padres complejos hacia atrás, que no me dan lugar a ese poder, que no me valorizan en muchos aspectos, sino que me minimizan como hijo, minimizan la capacidad, desprecian la capacidad de los hijos, y este diente depende de nuestra propia visión de nosotros mismos, de nuestra estatura, de nuestras capacidades laborales, de nuestra capacidad en todo punto de vista, nuestro poder en la realidad, profesionalmente, laboralmente, en lo que nosotros desarrollamos, nuestra propia visión de todo eso. Tiene mucho que ver con los anclajes de las valoraciones o no de nuestros padres hacia nosotros, ¿verdad? En la medida de que estamos en este cuadrante. Este es el molar de la falta de consideración o la consideración de nuestros padres y de algunos en general en nuestra propia vida. Mientras el 47, el segundo molar, ya refiere a cosas más complejas en algún aspecto, porque tienen que ver con el trabajo y muchas de ellas con metas en mi vida. Se refiere a las relaciones en general, a los hechos que ocurren en las relaciones, los problemas que afrontamos, los inconvenientes en nuestras relaciones, en general materiales, pero en nuestra vida. También manejándose en algunas consideraciones respecto a tener que figurar o no tener que figurar, tener que aparecer o no desaparecer, o los destierros que hubo de nuestra familia, de alguna manera que yo lo vivo como que me echan, como que estoy expulsado en general de esta familia, de este clan, de una manera muy compleja y muy dolorosa, entendiendo que no somos lo suficientemente perfectos como para pertenecer a este clan en cierta medida, que tiene ciertos visos de perfección. Hay una derrota personal detrás de esto en general. En muchos casos refiere a esos que la tienen complicada porque se ven minimizados ante su propio padre, por ejemplo. No puedo demostrar la misma capacidad que mi padre, no puedo seguir sus pasos con la misma perfección, pero esto es una cosa absolutamente lógica, que muchos lo sufren duramente, pero en la realidad no es así. O sea, en la realidad las evoluciones y lo necesario para evolucionar en nuestra vida, las lecciones que tenemos que aprender son totalmente diferentes, no son las mismas que las de nuestros padres. Yo no me voy a manejar de la misma manera, no es exactamente lo mismo, no es así, por ende es solamente un tema racional nuestro. Si mi padre era perfectito, tal vez yo no quiero ser perfectito, porque veo las repercusiones y lo que viene detrás, y yo no soy exactamente igual, y él no ganó demasiado con eso, entonces yo ya voy a vivir mi vida desde una manera diferente, bastante más evolucionada que mi padre en muchos aspectos. Nuestros padres viven de otra manera. En cambio, el 48, volvemos a la muela de juicio nuevamente. Obviamente tenemos ahí otros temas de realización en general que son complejos. Tenemos que tener muy claro que esto refiere en general al abuelo materno, pero el otro de este lado es el abuelo materno, pero debemos entender que es importante, corresponde más a nuestros esfuerzos en general
para ser quien soy, para ser quien somos, para lograr ser lo que somos en la vida. Obviamente hay determinados inconvenientes. Si nosotros nos hemos perdonado, tenemos que ver si nosotros nos damos amor a nosotros mismos y si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, que depende mucho de lo que nos hayan perdonado a nosotros. Eso es algo que yo mismo transité, o sea, obviamente, el ser muy duro con uno mismo, el ser muy exigente con uno mismo, que tiene que ver con lo exigente que fueron con uno y con lo poco que le perdonaron muchas cosas, en general. Esto es muy importante en la realidad, en este diente, porque tiene que ver con el juicio, y esa es la parte importante. Nuestros ancestros de repente no nos perdonaron demasiado, no nos permitieron avanzar en el clan, no nos dieron también esa sensación de perdón por lo que no estaba perfecto para ellos. Si somos duros con ellos o con nosotros, obviamente tiene mucho que ver el juicio de este volar del juicio, en general el juicio que tiene relación con nuestra propia introspección, nuestro propio análisis de nosotros mismos, nuestra propia introspección. Vamos entonces con esto terminando los 4 cuadrantes. Más adelante vamos a tratar otras cosas, vamos a avanzar sobre las piezas en general, vamos a informarles con análisis más poderosos sobre los tipos de piezas respecto a los incisivos, respecto obviamente a las muelas, vamos a ir poco a poco, a lo que el esmalte refiere, a lo que la dentina refiere, a lo que los premolares refieren y las muelas y los caninos también tienen que ver, vamos a ir uno por uno, parte por parte, mechado con otras cosas de biodecodificación que nos están solicitando. Como otros temas importantes que nos consultaron hace unos días y que hace un minuto estaban pidiéndolos de nuevo, el descalzamiento dental, que vamos, la avulsión, que vamos obviamente en la medida que lo están pidiendo ahora, vamos a tratar de abordarlo en cierta medida muy importante. Aprovechamos para comentarlo esto a Clara, que lo está pidiendo ahora. En general tiene que ver, Clara, con que yo tengo la idea que a mí no me escuchan, en general nadie me escucha. ¿Para qué voy a hablar si no me escuchan? ¿Verdad? Es ridículo que yo hable en el maxilar superior, tiene que ver con el padre, y en el maxilar inferior tiene que ver con la madre. Esto es muy importante, miren cómo es, dependiendo cómo se relacionen en general, tiene que ver con la madre en el maxilar inferior. Si el maxilar superior es prominente y está por encima del inferior, respecto a mamá. Si el maxilar inferior es prominente por delante del superior, mi madre era más importante en esa relación conmigo. Pero el descalzamiento viene por desvalorizaciones importantes, como estábamos diciendo, Clara, la falta de respaldo familiar en algunos aspectos y en algunos otros por miedo a lastimar con mis armas a otra familia. Aprovechamos contestar esta consulta online de Clara en este momento sobre el descalce dental. Cerramos este capítulo entonces de los 4 cuadrantes de los problemas odontológicos en las piezas. Y bueno, continuaremos en contacto con ustedes con las otras precisiones también odontológicas y de las otras. Si te gustó, te pedimos que le des me gusta y que lo compartas por sobre todas las cosas para que todos empiecen a comprender de que la salud es un tema de conciencia, de tomar conciencia de lo que me pasa en la vida. Gracias.